Pues tenemos hoy Deuteronomio 25. Son capítulos que lo que nos muestra son la ley de Dios, y muchos de los mandamientos que Dios da en este capítulo están orientados y dirigidos hacia normas de justicia, es decir, en cuanto a ser justos. Hay una cosa que yo quiero recordar, porque si no es fácil perder el norte cuando se estudia la ley de Dios. Dios quiso que Israel fuese luz a las naciones y le da una legislación, como estaba diciendo nuestro hermano José Miguel, le da un orden jurídico. Un reino es un reino no solamente porque tiene rey, sino porque tiene unas leyes. Una ley es dictada por sus gobernantes, por su rey. Dios da una serie de normas, una serie de mandamientos, en un contexto donde los israelitas estaban viviendo, es decir, el pacto con ellos, estaban viviendo en un cuerpo de carne, como el que tú y yo tenemos, un cuerpo que no es perfecto porque es pecador, y Dios, algunas de las normas que da, sabiendo que Él es santo y ellos tenían que ser un pueblo santo, por eso vimos en capítulos anteriores como ciertos tipos de defectos físicos inhabilitaban para que se pudiera pertenecer al pueblo de Israel. Estamos hablando de un orden sacerdotal, la casa de Aarón, lo que se suele llamar el orden levítico. La forma de acercarse a Dios era a través de sacerdotes humanos, pero con cuerpos pecadores. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Nosotros tenemos que aprender a estudiar la ley de Dios sabiendo que los principios, incluso lo que es en el orden sacerdotal del antiguo pacto, ahí hay principios muy interesantes y una sabiduría extraordinaria para que podamos aprender cómo funciona el orden sacerdotal superior, que es el de Cristo Jesús. El orden sacerdotal de Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, como nos dice Hebreos, es un orden superior. Y ya estuvimos viendo que, por ejemplo, no hay ningún problema en pertenecer al pueblo de Dios, aun si se tienen, como lo estuvimos leyendo en Isaías, luego lo volveremos a ver, ciertos defectos físicos, entre otras razones porque cuando el Señor venga nos va a resucitar o transformar con un cuerpo nuevo. Perfecto. Son cosas que Él mismo va a solucionar. Nosotros no vamos a entrar al reino con este cuerpo de carne, pecador, que tiene problemas de higiene, que tiene problemas de salud, que tiene problemas de mucho tipo. Está incapacitado además para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ver los principios del orden sacerdotal antiguo para ver qué aprendemos del nuevo pacto. Si no hacemos eso, la gente se inventa lo que es el nuevo pacto. Empieza a especular, porque aquí dice, porque yo creo que el Señor, y empiezan a hacer sus especulaciones y se alejan de los detalles que las Escrituras nos dan, incluso también en el Antiguo Testamento, y se inventan cosas. Claro, también hay personas que se van al Antiguo Pacto y lo cogen de una forma literalista todo, incluso cosas que no están operativas, cosas que eran para el reino de Israel en la tierra de Israel y una serie de cosas, y no se dan cuenta que ahí lo que tenemos son principios y una enseñanza que está apuntando a un orden superior. No sé si me estoy explicando bien, hermanos, pero si esto no se entiende, es facilísimo sacar de madre muchas cosas, o inventarnos cosas, o enseñar cosas que tampoco son. El texto del Deuteronomio 25 empieza diciendo que cuando haya un juicio o un pleito, los jueces, cuando juzguen, dice, estos absolverán al justo, es decir, el justo tiene que salir inocente, y condenarán al culpable. A que esto parece que es obvio, ¿no? Los jueces no están puestos para condenar al malo y absolver al bueno. ¿Por qué Dios tiene que mandar esto? ¿No fallamos los seres humanos en eso? ¿Tú piensas que realmente, sin irnos muy lejos, en nuestro propio país, los tribunales y los jueces normalmente condenan al culpable y absuelven al inocente? ¿Eso es lo más común?
La justicia humana se llama justicia, pero no suele ser justicia. Es legalidad, porque está impuesto por los gobernantes. Pero tratan de engañarnos cuando se modifica el lenguaje y las etiquetas de las cosas, se va manipulando la psicología de la gente. Y esto lo sabían los propagandistas del Tercer Reich, que decían que una mentira, cuanto más grande era y cuanto más la repitiera, la gente se la iba a creer. Entonces nosotros tenemos un ministerio de justicia. Cuando se va a los tribunales decimos la justicia. Hay gente que dice, yo creo en la justicia. Pero la pregunta no es si creemos en la justicia humana. La pregunta es, ¿creemos en la legalidad? Los que gobiernan, los que tienen autoridad, procuran que lo que ellos hagan se considere justo, aunque no lo sea. Que su legalidad, que las cosas que ellos dictan, se le llame justicia, aunque no lo sea. Pero cuando tú estás pensando en la palabra justicia, estás pensando en un bien moral superior. Por lo tanto, te convencen, yo creo en la justicia, hay que confiar en la justicia, que tal, justicia, justicia. Y muchas veces no es justicia, es legalidad, impuesta por los gobernantes. Así funciona el ser humano. Y Dios está diciendo que los tribunales humanos tienen que prestar atención en condenar al culpable y en absolver al inocente. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hermano. Y yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo hacer una serie de observaciones en cuanto a esto y luego hablaremos de tema iglesia. Porque la pregunta es si en las congregaciones se funciona con justicia o no. Y ahí sí nos compete a los que somos creyentes. En Lucas 23, 3 veces Pilatos declaró inocente al Señor Jesús. 23:4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito halló en este hombre. Ninguno. Lucas 23:14. Dice Pilato otra vez, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante vuestra, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Segunda vez. Lucas 23:22. Les dijo por tercera vez. O sea, la autoridad declaró a Jesús 3 veces como inocente. ¿Siguieron el mandamiento de la ley de Dios? Le dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y aquí ya Pilatos empieza a recular y empieza a no ser justo para agradar a la gente. Él no ve en Jesús un delito de muerte, pero como están allí los sacerdotes y las masas siendo arengadas, dice, le castigaré pues y le soltaré. Le voy a dar una somanta de palos, lo estoy diciendo mal y pronto, para que os quedéis tranquilos y lo suelto. Que tampoco tenía que haber hecho eso Pilatos. Pero era una forma de agradar a la multitud. Y aquí apunto algo de lo que hablaremos después. Cuando las masas están alteradas, es facilísimo ser injusto para no tener problemas con las masas. Y precisamente la misma ley de Dios dice que no sigas a la multitud a la hora de hacer juicio de una cosa, sino que juzgues con rectitud y que no sigas a la muchedumbre. Cuando seguimos lo que opina todo el mundo, te sientes seguro porque crees que tienes razón. Pero esto es algo que está descrito, es una falacia. Todo el mundo puede estar equivocado. O por ser muchos quiere decir que se está en lo correcto y en lo justo. Pilatos quiso agradar a la multitud, no condenó a muerte en ese momento, pero dijo de castigar físicamente para ver si eso calmaba, aunque era injusto, a las masas. Mirad, hermano, el Señor a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pide justicia. Él es justo y dice que no hace acepción de personas. Y tú y yo
en los ámbitos de responsabilidad en los cuales el Señor nos ponga, si queremos expresar la imagen de Cristo y el testimonio de Dios, debemos ser justos cuando valoramos las cosas, o aún más cuando valoramos a las personas. Claro, hay gente que dice, ¿tú quién eres para juzgar? Yo no juzgo a la gente, pero sí tenemos que valorar las cosas que hace la gente. Yo no sentencio a nadie, yo no voy a condenar ni a sentenciar a nadie. Pero valorar las cosas según la palabra, sí. Y eso hay que hacerlo con rectitud y con equilibrio. Porque el fundamento del trono de Dios es justicia. Y si Él no hace acepción de personas, a Dios no le va a impresionar tus bienes, tu patrimonio, tu dinero, tu posición social. Eso no va a hacer que Dios esté más a favor tuya ni más en contra tuya. Igual que si eres una persona pobre y no eres nadie en este mundo, Dios no va a decir, pobrecito, en este mundo como no es nadie, le voy a dar la razón en lo que diga. Tampoco. Eso también lo advierte la ley de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y eso quiere decir que juzga a todos con justicia. Con sus circunstancias, con sus causas, pero con una vara de rectitud. Y si nosotros queremos expresar a Dios, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Al pueblo de Israel, en Ezequiel 45:9, el Señor dice, basta ya, príncipes de Israel, es decir, los principales, los que gobernaban. Dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia. Dios le pide a los que gobiernan su pueblo que dejen la violencia y la rapiña, que no sean unos trápalas, que no sean unos piratas, que dejen de oprimir y que sean justos y que hagan justicia al pueblo. Quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo. En vez de poner sobre el pueblo la ley de Dios, pusieron las suyas. Exactamente lo que hacen los gobernantes hoy día. Pusieron su legalidad y seguramente lo llamarían justicia. Dice el Señor. Jeremías 23:5. Hermano, la justicia real está prometida en las Escrituras de que el Señor Jesús la va a ejercer. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Está hablando del Señor Jesús. Y reinará como rey. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, va a reinar como rey sobre el mundo entero. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí lo dice. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El Señor ha prometido que cuando vuelva va a reinar. Y por fin en toda la tierra, en todo el mundo, se va a gobernar con juicio y justicia. ¿Os suena el Sermón del Monte? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, sería muy fácil dedicar tiempo a ver la cantidad de injusticias que se hacen en este mundo, los abusos que se cometen, cómo se abusa del débil, esto estuvimos hablando la última vez, cómo se abusa del que no puede defenderse, cómo se le quitan todos los derechos, cómo se le quitan toda justicia a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a todos. El sistema es completamente injusto. Las riquezas de este mundo Jesús dijo que eran injustas. Pudiera dedicar mucho tiempo a hablar de eso. Pero yo quiero preguntar una cosa. Las congregaciones, los que decimos que Jesucristo es el Señor y le hemos aceptado, ¿funcionamos con esa justicia? ¿Funcionamos con esa justicia? ¿Qué pasa cuando hay un hermano que está en pecado, claramente según las Escrituras, pero es tu amigo? Encontramos teología. Está andando mal, pero como está débil en la fe hay que amarle y miras para otro lado. ¿Esa es la justicia de Dios? ¿Eso es amar a la persona? Pregunto, no voy a responder yo. ¿Qué pasa cuando un pastor anciano o alguien que tiene autoridad en una congregación pues sabe que alguien anda mal, pero es de una familia que tiene peso en la iglesia? Que nadie levante la liebre y yo aquí no sé nada. ¿Y si es alguien que ofrenda mucho?
Pero si es alguien que no tiene peso, no ofrenda tanto, pues a lo mejor a la más mínima, la espada de la santidad. ¿No se hacen acepción de personas, hermanos? ¿Dios no va a juzgar esas cosas? Tú dirás, bueno, eso es cosa de ancianos, de pastores. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te critica, te murmura de alguien, te lo juzga y sin tú haber escuchado a esa persona, e incluso sin conocerla, directamente tomas medidas, pones distancia con esa persona porque te han dicho que? ¿Eso no es hacer acepción de personas? Hermano, si somos luz en este mundo, y esto algún día vamos a hablar de qué significa luz en las escrituras, porque no es una linterna, no es una cosa meramente simbólica. La luz en las escrituras está vinculado con algo, tiene que ver directamente con la obediencia. Pero eso ya lo explicaremos otro día y veremos todos los textos que apuntan a eso. Pero si somos luz en este mundo, tenemos que expresar la justicia de Dios. Y no me refiero a ser extremadamente justos y ser tiquismiquis con todo. Cuando tú ves que una persona, especialmente con temas de liturgia, es muy estricto, no, porque esto tiene que ser una copa y no vasito, porque el Señor cogió una copa y tal, y tenemos que sentarnos así, así. A mí no me gusta la forma en la que habla. Cuando tú veas que la liturgia de una persona es extremadamente estricto y puntilloso, te puedo garantizar que es una cortina de humo para muchas deficiencias en su propia vida personal. Es un autoengaño. Nosotros debemos ser misericordiosos, pero procurar andar a nivel particular según la justicia de Dios. Es obvio con el tiempo que llevo que no voy a poder tocar todo. Pero esto hay que decirlo, hermanos, porque muchas veces la falta de justicia nos hace oprimir a los demás, nos hace no amar porque le quitamos la oportunidad de arrepentimiento. Y si se enfada, es que es una persona que tiene carácter, pero si nadie le dice las cosas, no le das oportunidad de arrepentimiento. Es más, hay veces que preferimos crucificar a alguien y no saber nada de esa persona y poner distancia antes que darle una oportunidad de arrepentimiento si se le ha percibido. Debemos tener la confianza de corregir en amor para restauración y edificación. No, ya te he pillado, ya sé ya cuál es tú eres. Nosotros tenemos que ser una comunidad de restauración y de perdón con la base de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, según vamos viendo, es hermosa. Cuida del débil, cuida de que no haya desigualdades, se preocupa y es para que nos vaya bien. La justicia de Dios no es pisotear a la gente, es restaurarla y edificarla. Y esto debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Hay que prestar atención a estas cosas. Luego paso un poco por alto, si un delincuente es culpable, podía ser azotado, pero se dice que no te pases, se pone un número, dice para que no sea envilecido. Es decir, el propósito de un castigo judicial no es humillar a la persona, no es quitarle la dignidad. Y además tiene que ser proporcional al delito que haya cometido. La proporcionalidad en la aplicación de la justicia. Y esto es algo en lo que también muchas veces fracasamos. Hay veces que hay personas que a lo mejor nos hacen algo, y a lo mejor tenemos razón, han pecado contra nosotros, pero tampoco es algo tan importante y somos capaces de crucificarlos de por vida, porque un día me hizo esto. Y por algo pequeño podemos tratar a una persona como para mí no existe, para mí ha muerto. Es una especie de aplicación de la pena de muerte porque un día me miró mal o me dijo una palabra que no me gustó. Eso no es proporcionalidad, hermano. Y aunque estos son normas para una nación, pero aquí hay principios que podemos aplicar para que no andemos en contra de la justicia de Dios. El tema de los azotes, quizá de una forma simbólica, el Señor Jesús lo utiliza en Lucas 12. Dice que si un siervo que conoce la voluntad del Señor, estoy en Lucas 12, 47, no se prepara ni hace la voluntad del Señor, dice, recibirá muchos azotes. ¿Te entra en la cabeza la posibilidad de que el Señor te pueda castigar? ¿O somos todo amor?
y margaritas flotando en el aire. Hermano, el Señor puede castigarnos aquí y cuando venga en el reino también puede haber consecuencias en nuestro lugar allí. Y no me vengas con humildad. Bueno, yo mientras esté en el reino me da igual no tener una casa grande y tal. Eso son tonterías, hermano. Porque cuando Jesús habla del llorar y el crujir de dientes, no lo está diciendo a no creyentes. Se lo está diciendo a discípulos que en el reino no están participando de ciertas cosas. Y eso no va a gustar. Muchas parábolas del Señor Jesús tienen que ver con eso. No le está hablando a inconversos. El cómo vivamos ahora tiene consecuencias para el reino. Ahora que eres creyente, ahora que eres salvo, no tienes que pelear por tu salvación. Ya eres hijo de Dios. Pero sí tenemos que correr la carrera que tenemos por delante para el premio del que habló el apóstol Pablo, el reino. El reino. No es un tema de orgullo, es un tema de amar al Señor. Y luego dice, mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será azotado poco. El Señor va a tener en cuenta el grado de luz que hemos recibido. Claro, esto no quiere decir, pues prefiero no saber nada. Hago como el avestruz, meto la cabeza abajo, yo no sé, no sé, no sé. No se trata de eso. Conforme Dios te va revelando, más responsabilidad tienes. Si Dios te revela y no haces nada con esa revelación, el Señor puede tomar cartas en el asunto. Luego tenemos el versículo 4, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. El apóstol Pablo interpretó esto en 1 Corintios 9, versículos 9, 10, 11 y 14. Está hablando de que el obrero, el que predica el evangelio, es digno de su salario. Pero ojo, cuando un buey trillaba, si tú no le ponías bozal, conforme iba teniendo hambre, iba comiendo. Es decir, se iba sustentando para seguir trabajando. Eso quiere decir que una persona que se dedique solo y exclusivamente al evangelio, mientras vaya trabajando, es digno de su salario, pero no digno de un jet privado. Que hay, entre comillas, siervos de Dios que tienen jets privados. No es broma, ¿eh? No estoy exagerando. Lo de siervo del Señor lo digo entre comillas porque tengo muchas dudas de que realmente lo sean. Si una persona quiere servir al Señor, su anhelo no está en un avión privado. Y estoy poniendo un ejemplo un poco extremo. Pero una persona que se dedica al Evangelio, si su corazón está en el Evangelio, una cosa es sostenerse y otra cosa es enriquecerse. Y lo dejo ahí porque sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y ahora viene una ley un poco extraña. Lo que se conoce como la ley del levirato. Lo cuento un poco por encima. La ley de Dios prohibía que se casaran los cuñados. Dos cuñados no podían casarse. Pero había una excepción, y es la que tenemos aquí a partir del versículo 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos, aquí hay una condición. Tenemos que pensar que Dios ha sorteado entre comillas, porque Él decidió, la tierra y la reparte por tribus, la reparte por familias. Y cada tribu tenía su sector y tenía su tierra, no podían intercambiarse. Y en ese contexto, lo habitual es que fuesen creciendo como familias extendiéndose. Porque cuando los hijos iban creciendo, se iban casando y en la tierra que ya tenían, en la tierra del padre, pues ahí iban formando sus casas, vivían cerca unos de otros y conforme se iban extendiendo, los más mayores eran los ancianos de esa tribu. Por experiencia, por sabiduría. Esa era la forma en la que se articulaba físicamente el pueblo de Israel. Se estructuraban así. Bueno, menos los levitas que no tenían tierra. Entonces, estructurándose de esa manera, cuando en la tierra había hermanos que habitaban juntos y cerca, si uno de ellos moría y no había llegado a tener ningún hijo, el hermano debía tomar por mujer a su cuñada y darle descendencia. Esto era una forma de no mezclar las tribus. Por eso dice, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Lo cual es bastante interesante, porque quiere decir que esa mujer ya estaba asimilada a una familia. Esa mujer estaba asimilada a una tribu. Y entonces,
El primogénito, si tenía descendencia, ese primogénito es como si fuera del difunto. Y era el que iba a heredar y iba a llevar adelante todo lo que era del difunto. Por tanto, esa mujer no quedaba desasistida, sino que seguía dentro de una familia y de una casa que se iba edificando. Eso es lo que llama la Biblia edificar nombre. Cuando la Biblia habla de levantar y edificar nombre, significa o va vinculado a edificar una familia que va creciendo y que va administrando las cosas, el patrimonio y todo eso. Eso es una expresión bíblica. Edificar casa A o edificar el nombre A. Es levantarle familia. Si esto no ocurría, dice, para que el nombre del fallecido, dice, no sea borrado de Israel, sino que haya algún tipo de descendencia. El hermano genéticamente es lo más parecido al fallecido. Y si el hombre no quería tomar a su cuñada, pues entonces había un protocolo que tenía que manifestar públicamente que no, y la cuñada pues casi humillarlo públicamente, y su casa se llamaría la casa del descalzado porque le quitaba un zapato. Esto fue lo que pasó en el libro de Ruth. El libro de Ruth, a Ruth la tenía que tomar un pariente, era el que tenía el derecho, era el más cercano, pero no quiso, y además dice, ¿por qué? No sea que afecte a mi heredad. Él no quería que eso le afectara al patrimonio. Y entonces luego va a Booz y si la toma por mujer. Ahí tenemos este protocolo. Ahora, yo digo lo siguiente, obviamente esto está en un contexto, en una circunstancia, pues que no son las nuestras. Es bastante obvio. Nosotros no estamos en la tierra de Israel, y, en fin, y una serie de cosas más. Pero hay aquí algunos principios que son interesantes. En el nuevo pacto, nosotros no estamos edificando nuestro propio nombre. Nosotros estamos edificando y creciendo conforme a la imagen y al nombre de Jesucristo. Por eso dice que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús y por medio de Él. Entonces, nosotros no nos estamos dedicando a levantar nuestro propio nombre, ni el de una tribu particular. Estamos colaborando y edificando, como siervos de Jesucristo, el nombre del Señor. ¿Cómo podemos aplicar los principios de esto a día de hoy? Acordaos que el Señor le dice a los eunucos que no podían formar parte del pueblo de Israel en Isaías 56. Estoy corriendo un poco porque todavía me quedan cosas. No lo tocaré todo, hermano. En Isaías 56 dice, los eunucos que guarden mis días de reposo y que abracen mi pacto y hagan lo que yo quiero decir, que hagan mi voluntad, dice, les daré lugar en mi casa, miembros de la familia de Dios. Y dentro de mis muros. Y además le dice, no digan árbol seco soy, aunque no pueda tener hijos e hijas, dice, yo les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Es decir, tener hijos e hijas es edificarte un nombre. Pero en el orden de Melquisedec, en el nuevo pacto, hay un nombre que se puede tener que es muy superior al de tener una familia numerosa, al de tener hijos e hijas y tener descendencia que proyecten tu imagen, tu genética en el futuro. Hay algo superior a eso, y es el nombre que el Señor te puede edificar a ti. No me quiero entretener mucho ahí, pero acuérdate que en Apocalipsis, al que venza, en una de las iglesias, se le promete un nombre que solo conoce el que tiene. ¿Os suena? Sí, sería un tema como para tirar del hilo, pero lo dejo ahí. ¿Qué pasa en el nuevo pacto si tenemos una mujer que se queda viuda joven y no ha tenido hijos? Bueno, y aun si tiene, se puede casar con quien quiera. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7 que la viuda se case, dice, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa casarse en el Señor? Significa muchas cosas que no vamos a tocar, pero entre ellas casarte con una persona que sea hermano en la fe de verdad. Con un hermano. Para que el hogar y la casa que tú edifiques y construyas exalte el nombre del Señor. Trabaje por el nombre del Señor. Porque si no, esa edificación, ¿cuál es el nombre que va a expresar? ¿Qué pasa en el caso de un yugo desigual? Y el apóstol Pablo es serio con esto, porque dice viudas más jóvenes no admita para mantenerlas y sin que se casen. Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Aquí el problema no es casarse, es casarse en rebeldía a Cristo.
¿Me explico? Es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo ahí está siendo serio. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, en vez de estarlas sosteniendo y que ellas vivan la vida como quiere, o que puedan casarse en rebeldía a Cristo, es mejor que una viuda joven se case, que críe hijos, que edifique una familia, que gobierne su casa y que no le dé al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto es práctico, hermano. Esto es práctico. Sigo un poco más adelante. Ya llevo media hora, hermano, no sé qué hacer. Hay una última cosa que me gustaría tocar, simplemente para apuntar qué significa. Con tu permiso, José Miguel, no me voy a alargar. No me voy a alargar. Luego se habla de no ser injustos, es decir, para Dios es abominación no tener una pesa exacta y justa. Es decir, para enriquecerte tú estar engañando a los demás y que los demás no se den cuenta. Esto tiene que ver con justicia. Pero aquí hay algo que es lo último que voy a tocar. Se nos habla de Amalek al final. Ojo que Amalek está emparentado con Israel en la carne. Los amalecitas son descendientes de Saúl. Y cuando Israel sale de Egipto, ya no solamente es que no les ayudaran, sino que los atacaron por la parte más débil, por la retaguardia y por la parte más débil, que es donde estaban las personas mayores, los niños, las mujeres. Y esto es importante, hermano. Y además Dios dice, cuando estabas cansado y trabajado, dice, además no tuvo ningún temor de Dios. Eso es una mentalidad depredadora. Las personas que tienen mentalidad depredadora, y esto le pasa a muchos delincuentes, no son tontos, buscan la debilidad. Un delincuente busca la oportunidad y el menor riesgo posible. Tiene una mentalidad depredadora. Si un delincuente va a agredir a alguien para robarle y ve un tío grande y fuerte y ve una persona débil, a lo mejor muy mayor, lo tiene claro, no te vayas a creer que se va a arriesgar. Mentalidad depredadora. Esa fue la mentalidad que tuvo Amalek. Y no solo eso, sino sin ningún temor de Dios. Aquí hay dos cosas que voy a mencionar. Primero, a nivel literal, Amalek sigue existiendo, porque la Biblia dice que por todas las generaciones Amalek seguiría existiendo, por culpa de que Israel, cuando pudo, no acabó con Amalek. Y por todas las generaciones dice la palabra que seguiría teniendo enfrentamiento con Amalek. Y será el Señor el que ponga fin a eso. Hay muchas teorías, muchos teólogos, muchos estudiosos que investigan quién puede ser Amalek hoy día, que si son pueblos árabes, que si son pueblos del norte de Europa. Hay teorías para todo tipo. Yo no te voy a especular ni te voy a decir quién puede ser o no puede ser. Eso me da igual. Lo que sí sé es que hoy día muchos gobernantes precisamente están atacando la retaguardia y los más débiles. Y no me voy a meter con muchas historias, pero simplemente diré que en la pandemia murieron en España 85.000 personas mayores. La mayoría estaban en residencias públicas. Qué casualidad. Qué casualidad. Aborte usted, que no hay ningún problema. Los niños en manos del Estado, no de los padres. Adoctrinados en las aulas. Y los que estamos ahí dentro sabemos la cantidad de porquería que hay en lo que se adoctrina y con las junteras que tiene y con muchas historias. Y son muchas horas al día. Y mientras tanto, cargando a los padres y tal para que pasen menos tiempo con los hijos, horas de trabajo, cargas impositivas. Hubo un tiempo en que cuando la mujer no trabajaba, en España con que trabajara solamente el varón, eso lo recordaréis mucho, el varón solo pagaba la hipoteca, podía tener un coche más o menos bien, la mujer se dedicaba a casa, pero eso está retrasado hoy día. Si ya quieres tener mejor coche, pues que la mujer trabaje. Ahora la mujer trabaja, empezamos a subir inflación, pim, 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 y ahora ya la mujer no trabaja para tener un mejor coche, ya trabajan los dos para subsistir. Pero no se preocupe usted que el Estado viene a atender a sus hijos. Y si le estorban los mayores, no se preocupe que les vamos a dar una residencia donde les vamos a tratar de maravilla. Y a lo mejor meten a sus padres en condiciones mentales normales y los meten en condiciones de debilidad física rodeados de personas que no tienen facultades normales, mentales. Y así pudiéramos hablar horas y horas, hermano.
horas y horas. ¿No es ese el espíritu de Amalek? ¿No es ese el espíritu de Amalek? Y con estas cosas se va a tener lucha hasta que el Señor venga. Y esto daría para hablar mucho tiempo. Hermano, Amalek no solamente son personas físicas que conspiran contra el pueblo de Dios, esto está en un salmo, dicho así, sino que Amalek también simboliza la carne. Hermano, ni tu carne ni la mía tienen temor de Dios. Tu carne y la mía saben coger nuestra debilidad. Tu carne y la mía vamos a tener lucha contra ella mientras tengamos este cuerpo. Mientras vivamos aquí vamos a tener lucha con la carne. Y dice, ¿y cuál es la sentencia o cómo debemos tratar nuestra carne? Borrar su memoria. La carne, nuestra propia carne no le puedes dar nada de cuartelillo. Hay que pasarla por la cruz. Y cuando digo pasarla por la cruz no me estoy refiriendo a que no demos aquí con látigo, ustedes me entendéis. Hay que no alimentarla. Porque un pequeño resquicio que le dejes, como dice Cantar de los Cantares, empiezas con las pequeñas zorras y al final te echan a perder la viña entera. Con la carne no se puede tener cuartelillo, porque ataca tu debilidad. Y no tiene temor de Dios. Si nos dejamos arrastrar por ella, terminamos sin temor de Dios. Terminamos dándole la espalda a Dios y terminaremos saltándonos olímpicamente, como se suele decir, la justicia de Dios, que es a lo que se dedicaba este capítulo. Pues lo dejo aquí, hermanos, porque ya he utilizado más tiempo del que pensaba. Espero que algunas de estas cosas nos hagan meditar, que el Espíritu Santo nos guíe en estas cosas, porque si la guía del Espíritu Santo, nuestra propia carne nos autoconvence de cosas que parecen espirituales y no lo son. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos la palabra para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Muchas gracias.